Un padre soltero consiguió un trabajo que nadie quería, pero una millonaria lo quiso a él muy rápido. Está contratado, pero tendrá que ayudarme en algunas cosas. Todo esto es extraño, por supuesto, pero nos entenderemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué puede ocultarse tras las puertas de la mansión de una viuda rica que busca chofer? Enormes sumas de dinero, condiciones extrañas, silencio absoluto. ¿Qué esconde del mundo? Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos miras hoy. Alexei Gromov estaba sentado en el sofá hundido de su pequeño apartamento alquilado de una sola habitación, releyendo por enésima vez el anuncio en la pantalla del teléfono. El viento helado de enero silbaba por la rendija bajo la ventana. El radiador apenas calentaba y en la cocina parpadeaba una bombilla que no podía cambiar. No tenía dinero para comprar otra. Se busca chofer personal. 4.500 euros al mes. Puntualidad absoluta. No hacer preguntas. Alojamiento en la mansión de los Volkov. 4.500 al mes. Ese era el salario de un alto ejecutivo, no de un simple conductor. Alexei conocía las tarifas. Durante los últimos 6 meses había sobrevivido con trabajos ocasionales después de que cerrara su fábrica. Primero llevó empresarios a reuniones por 800 euros al mes, luego cargó cajas en un almacén por aún menos dinero. El último empleo terminó hacía 3 semanas y desde entonces cada día se había convertido en una carrera contra las facturas. Volvió a mirar la fecha de publicación. El anuncio llevaba 4 meses activo. 4 meses y nadie había respondido por esa cantidad. Eso no era normal. Algo estaba muy mal. Papá. La voz suave lo hizo levantar la cabeza. Lucía estaba en la puerta con su cuaderno de dibujo apretado contra el pecho. Tenía 7 años, pero parecía menor. Pequeña, delgada, con enormes ojos oscuros en los que había algo que no era propio de una niña. Desde la muerte de su madre el año anterior casi había dejado de hablar. Los médicos lo llamaban mutismo selectivo, una reacción al trauma. Decían que pasaría solo. No había pasado. ¿Qué pasa, cariño? Alexei intentó sonreír, pero la sonrisa salió forzada. Lucía le tendió un dibujo. Una casa. Una casa sencilla con techo triangular y ventanas, pero sin puerta. Solo una pared lisa donde debería estar la entrada. Es bonito, dijo Alexei, aunque algo se le encogió en el pecho. ¿Por qué sin puerta? Lucía se encogió de hombros y se dio la vuelta. Siempre hacía eso cuando no quería o no podía explicar algo. Alexei muchas veces había intentado entender sus dibujos, buscarles un significado, pero normalmente solo veía lo superficial. Casas sin puertas, árboles sin hojas, personas sin rostro. Miró otra vez el teléfono. 4.500. Eso alcanzaría para pagar el alquiler, la comida, los médicos de Lucía, para dejar de despertarse en sudor frío pensando que al día siguiente tendría que explicarle a su hija por qué para cenar solo había pasta sola. Marcó el número del anuncio. 1, 2, 3 tonos. Ya iba a colgar cuando respondieron al otro lado. Escucho. Una voz femenina, firme y fría como el hielo de un estanque. Buenas tardes. Llamo por el anuncio del chofer. ¿Puede venir hoy a las 5? Le enviaré la dirección por mensaje. No se admite retraso. Espere. ¿Y el currículum? ¿Alguna pregunta? A las 5, repitió la voz y colgó. Alexei se quedó mirando el teléfono. Un segundo después llegó el mensaje con la dirección, Mansión Volkov. En las afueras, a 40 minutos en coche. Miró el reloj. Tenía el tiempo justo. Lucía, abrígate bien. Vamos a salir, llamó a su hija. No tenía con quién dejarla. María Petrovna, la vecina que a veces cuidaba de la niña, se había ido unos días a casa de su hija. Llevar a Lucía a la entrevista era un riesgo, pero no tenía otra opción. Subieron a su viejo sedán, que milagrosamente aún funcionaba, y emprendieron el camino. Por la ventana desfilaba el paisaje gris conocido, bloques de apartamentos, patios cubiertos de nieve, algunos peatones con chaquetas oscuras.
Lufía miraba en silencio, dibujando con el dedo sobre el cristal empañado. Cuanto más se alejaban del centro, más cambiaba el paisaje. Los bloques fueron sustituidos por casas antiguas de 2 plantas, luego aparecieron chalets y finalmente la carretera atravesó el bosque. Alexei revisó el navegador. 10 minutos más. ¿A dónde vamos, papá? Preguntó de pronto Lufía. A ver a una señora. Tal vez trabaje para ella como chofer, respondió él, sorprendido de que ella hablara primero. Normalmente podía pasar horas en silencio. ¿Es buena? Alexei no supo qué contestar. No lo sé, cariño. Ahora lo veremos. La carretera los llevó hasta unas altas puertas de hierro forjado con monogramas. Al lado colgaba un letrero, Mansión Volkov. Propiedad privada. Alexei pulsó el interfono. Sí. La misma voz fría. Gromov. Por el anuncio del chofer. Las puertas se abrieron en silencio. Detrás comenzaba una larga avenida bordeada de árboles desnudos. La nieve estaba intacta, salvo una única huella que llevaba hasta la casa. La mansión apareció al poco tiempo. 3 pisos de ladrillo oscuro, con torrefillas puntiagudas y ventanas altas. Parecía antigua, noble, y completamente sin vida. Ninguna ventana iluminada, ninguna chimenea humeando. Como si el edificio estuviera congelado en espera de algo que debía suceder y nunca ocurría. Alexei aparcó frente a la entrada y salió del coche. Lufía lo siguió, agarrándole fuerte la mano. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. En el umbral estaba una mujer de unos 40 años, alta, vestida con un estricto traje negro. El cabello oscuro recogido en un moño perfecto, sin un solo mechón suelto. El rostro era hermoso, pero inexpresivo, casi como tallado en mármol. Ojos grises, fríos, que parecían mirar a través de ti y no hacia ti. Elena Dmitrievna Volkova, se presentó. Pasen. Alexei cruzó el umbral. Lufía se pegó a su pierna. Dentro hacía aún más frío que afuera. No por la temperatura, que era normal, sino por la atmósfera. Techos altos, paneles oscuros en las paredes, parquet que crujía bajo los pasos, olor a alfombras antiguas y a algo más, polvo del tiempo, aire estancado. En las paredes colgaban retratos de personas con ropa antigua. Todos miraban hacia abajo con una expresión de superioridad distante. Síganme, dijo Elena Dmitrievna mientras atravesaba el vestíbulo rumbo al despacho. El despacho era igual de frío, un escritorio macizo de madera oscura, sillones de cuero, estanterías desde el suelo hasta el techo. Sobre la mesa no había ni un solo papel fuera de lugar, todo perfectamente alineado. En la cómoda, junto a la ventana, había una única fotografía en un marco plateado. Alexei la miró de reojo. Un chico de unos 12 años, cabello oscuro, sonrisa abierta. Se parecía a Elena Dmitrievna, pero en sus ojos había una vida que ella ya no tenía. Siéntese. Señaló el sillón frente a ella. Alexei se sentó. Lufía se acomodó a su lado, sacó un pequeño cuaderno y un lápiz del bolsillo. Las condiciones son simples, comenzó Elena Dmitrievna sin preámbulos. De lunes a viernes me recoge a las 9 de la mañana. Iremos a 4 direcciones que yo le indicaré. En cada lugar bajaré durante 30 minutos. Usted esperará en el coche. No hará preguntas. No intentará hablarme si no empiezo yo primero. Puntualidad absoluta. Ni un minuto de retraso. El salario es de 4.500 euros. Se paga el primer día de cada mes. Vivirá aquí, en el ala este, en un apartamento independiente. La comida corre por mi cuenta. ¿Preguntas? Alexei tenía 1.000.000 de preguntas. ¿Por qué un salario así? ¿Por qué el anuncio llevaba 4 meses publicado? ¿Qué ocurría con esas 4 direcciones? Pero recordó sus palabras, no hacer preguntas. ¿Cuándo puedo empezar? Preguntó en su lugar. Mañana a las 8 se mudará. A las 9 será la primera salida. De acuerdo. Elena Dmitrievna miró a Lufía, que dibujaba algo en su cuaderno. ¿La niña vivirá con usted? Sí,
Somos solo nosotros dos. Alexei se tensó. Ahora diría que con una niña no era posible y todo se derrumbaría. Pero Elena Dmitrievna solo asintió. En el ala este hay 2 dormitorios. No es un problema. Lo principal es que no interfiera en el trabajo. No interferirá. Entonces lo espero mañana. Se levantó, dejando claro que la conversación había terminado. Alexei también se puso de pie, tomando a Lufía de la mano. Elena Dmitrievna no pudo contenerse. ¿Por qué me eligió? Ni siquiera envié mi currículum. Ella lo miró largo rato. Por primera vez algo se movió en sus ojos. No era exactamente una emoción, más bien la sombra de una emoción. El recuerdo de que alguna vez pudo sentir. Porque usted llamó, dijo. En 4 meses solo llamaron 3 personas. Los 2 primeros no vinieron. Usted vino. Eso es suficiente. Alexei no supo qué responder. Asintió y se dirigió a la salida. En el coche, Lufía le mostró un dibujo. Una casa grande, parecida a la que acababan de visitar, y al lado una mujer. Pero la mujer estaba dibujada solo con un contorno negro. Vacía por dentro, delineada por una línea. Como la casa sin puerta, pero al revés, la forma estaba, el contenido no. ¿Es ella?, preguntó Alexei. Lufía asintió. Está triste, papá. Muy triste. ¿Cómo lo sabes? La niña se encogió de hombros y volvió la mirada hacia la ventana. Durante todo el camino a casa, Alexei pensó en la fotografía del chico, en la manera en que Elena Dmitrievna la miraba al pasar, apenas de reojo, pero con un dolor tan profundo que se notaba incluso a través de su máscara de mármol. Algo había ocurrido en esa casa, algo que la había congelado en el tiempo. Y al día siguiente él entraría en ese hielo. La mañana siguiente comenzó a las 6:30. Alexei empacó sus pocas pertenencias en 3 bolsas. No tenían más: ropa, algunos libros, los cuadernos de dibujo de Lufía y su caja de lápices. Miró el apartamento que habían alquilado durante los últimos 8 meses. Paredes desgastadas, muebles viejos, pero era su hogar. Ahora se mudaban a un lugar ajeno, a una mansión fría con una mujer fría. Pero el salario de 4.500. Cerró la puerta con llave y llevó a Lufía hacia su nueva vida. Las puertas de la mansión se abrieron automáticamente. Esta vez el camino hasta la casa pareció más corto. Elena Dmitrievna los esperaba en la entrada con el mismo traje negro. Los condujo al ala este. Entrada independiente, pequeño vestíbulo, sala de estar, 2 dormitorios, baño y cocina. Todo limpio, ordenado, impersonal, como una habitación de hotel donde nadie vive de forma permanente. Las llaves del apartamento y del garaje, dijo, entregándole un manojo. El coche está en el patio, un sedán negro. A las 9 lo espero en la entrada principal. No se retrase. Se fue sin esperar respuesta. Alexei deshizo rápidamente las bolsas. Lufía eligió la habitación con vista al patio. A las 8:55 ya estaba en la entrada principal. A las 9 en punto la puerta se abrió. Elena Dmitrievna salió con un abrigo negro y gafas oscuras, aunque no había sol. Se sentó en el asiento trasero sin decir una palabra. ¿A dónde vamos?, preguntó Alexei. Al Hospital Municipal número 4. Entrada principal. Encendió el motor y salió a la carretera. Durante la primera parte del trayecto reinaron el silencio. Alexei miró varias veces por el retrovisor. Elena Dmitrievna estaba inmóvil, mirando por la ventana. Rostro de piedra, manos apoyadas sobre las rodillas. Llegaron al hospital. Un edificio gris y antiguo, pintura descascarada, gente haciendo fila en la entrada. Deténgase aquí, ordenó ella. Alexei aparcó. Elena Dmitrievna bajó y se acercó a la entrada. Simplemente se quedó allí, inmóvil. No entró, no habló con nadie. Solo permaneció de pie mirando las puertas por las que entraban y salían personas con batas blancas. Exactamente 30 minutos después volvió al coche. Siguiente dirección, el despacho jurídico de los Sokolov, en el centro.
Continuaron. Lo mismo. Bajó, se colocó frente al edificio de oficinas y permaneció allí media hora. Ni una palabra, ni un gesto. Tercera dirección, una casa sin terminar en las afueras, paredes de hormigón, ventanas sin cristales, una obra abandonada. Bajó y observó largo rato aquel lugar. Cuarta dirección, un banco. La misma historia. En el coche el silencio era denso, como niebla. Alexei no se atrevía a romperlo. Sentía que aquel silencio era sagrado para ella, como una oración para un creyente. Era su ritual, extraño, incomprensible, pero suyo. Regresaron a la mansión cerca de la 1. Mañana, a la misma hora, dijo Elena Dmitrievna antes de entrar en el edificio principal. Así pasó la primera semana. Cada día lo mismo, las mismas 4 direcciones, el mismo silencio, la misma inmovilidad. Alexei no entendía, pero tampoco preguntaba. El dinero era bueno, el trabajo extraño, pero no pesado. Lucía dibujaba en su nuevo apartamento. Elena Dmitrievna vivía en su mundo de tiempo congelado, y él era solo el conductor, un puente entre su pasado y su presente. Pero al 9º día todo cambió. Por la mañana, Lucía se despertó con fiebre, 38,7 grados. Mejillas rojas. Papá, tengo frío, susurró. Alexei entró en pánico. No podía dejarla sola. No había tiempo de llamar al médico. Ya era demasiado tarde. La arropó con una manta cálida, le dio un antipirético y la llevó en brazos hasta el coche. Elena Dmitrievna ya estaba en la entrada. Al ver a la niña, se detuvo. ¿Qué pasó? Fiebre, no hay con quién dejarla. Alexei sabía que estaba rompiendo las reglas. Lo siento, mañana todo volverá a la normalidad. Elena Dmitrievna observó a Lucía durante un largo rato. La niña temblaba bajo la manta, abrazada a su padre. Siéntela en el asiento trasero. Hace demasiado frío para que se siente adelante, dijo con voz firme. Alexei no podía creer lo que oía. ¿Permite eso? ¿Tengo opción? En su voz no había ni compasión ni irritación. Solo un hecho constatado. Sentó a Lucía atrás y la cubrió con otra manta del maletero. Elena Dmitrievna se sentó junto a la niña. Tomaron la ruta habitual, hospital, despacho jurídico, casa sin terminar, pero algo había cambiado en el coche. Lucía suspiraba suavemente. Alexei miraba cada minuto por el espejo, revisando cómo estaba. Y de repente notó que Elena Dmitrievna también miraba a la niña, no de reojo, sino largo rato. En sus ojos apareció algo que no había estado allí todos esos días. No compasión, más bien reconocimiento. Como si viera en Lucía a alguien más. Frente a la casa sin terminar, mientras Elena Dmitrievna estaba afuera, Lucía se levantó de repente, dejó la manta y salió del coche. Lucía, espera. Gritó Alexei, siguiendo detrás. Pero la niña caminó hacia la construcción, directamente hacia Elena Dmitrievna. Ella se giró al escuchar los pasos. Lucía levantó del suelo una piedra lisa, desgastada por el tiempo y el agua. Se acercó a uno de los pilares de hormigón y colocó la piedra cuidadosamente en su base. Para que este lugar no sea tan triste, dijo en voz baja. Elena Dmitrievna se quedó quieta. Por primera vez, Alexei vio un leve temblor en su rostro. Se agachó frente a Lucía. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó. Veo que está triste. Y tú estás triste, la piedra ayudará. Elena Dmitrievna observó largo rato a la niña, luego la piedra, y después de nuevo a Lucía. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, repitió, como probando el nombre en la boca. Gracias por la piedra. Se levantó y volvió al coche, pero se giró una vez más para mirar la piedra. Dentro del coche dijo. Alexei, mañana es día libre. Que la niña descanse. Era la primera muestra de humanidad en los 9 días. Alexei comprendió que algo había cambiado. En esa casa congelada, había comenzado el deshielo. Alexei se despertó cuando Lucía lo tocó en el hombro. Afuera aún estaba oscuro, pero ella ya estaba vestida, con su cuaderno en la mano.
Papá, quiero ir contigo hoy, dijo suavemente. Pero ayer estabas enferma. Él le palpó la frente. No había fiebre. Estoy mejor. Quiero ver esos lugares otra vez. Alexei no entendía por qué era importante para su hija, pero no discutió. Después del permiso de Elena Dmitrievna, decidió que si ella no se oponía, podía hacerlo. A las 8:59 ya estaban en la entrada principal. La puerta se abrió a las 9 en punto. Elena Dmitrievna salió con el mismo abrigo negro. Al ver a Lufía, se detuvo. ¿Está mejor?, preguntó. Sí, la fiebre bajó. Bien. No dijo más. Se sentó en el asiento trasero. Lufía se acomodó junto a su padre adelante. Tomaron la ruta conocida. Primera parada, el hospital. Alexei aparcó frente a la entrada principal. Elena Dmitrievna salió y ocupó su lugar habitual. Lufía la observaba por la ventana. «Papá, ¿qué hace allí?», susurró la niña. «No sé, Sol, no habla. Parece que recuerda a alguien», respondió Alexei. Lufía a menudo decía cosas extrañas, que veía algo que los demás no. Tras la muerte de su madre, esa sensibilidad aumentó. La psicóloga lo llamaba empatía elevada, la capacidad de leer las emociones de otros sin palabras. Los 30 minutos pasaron lentamente. Elena Dmitrievna no se movió, solo observaba las puertas por donde entraban y salían médicos y pacientes. Luego se giró de repente y volvió al coche. «Despacho jurídico de los Sokolov», dijo. Siguieron su camino. En el coche, Lufía sacó su cuaderno y comenzó a dibujar. Alexei miraba por el espejo. Elena Dmitrievna estaba inmóvil, mirando por la ventana. Su rostro era inexpresivo, pero en las comisuras de los labios se percibía algo amargo. Frente al despacho jurídico ocurrió lo mismo, 30 minutos de silencio. Lufía dibujaba sin descanso. Tercera parada, la casa sin terminar. Al llegar, Alexei vio que la piedra de ayer cedía junto al pilar de hormigón. Elena Dmitrievna salió, se acercó al edificio, pero esta vez no solo se quedó parada, caminó lentamente alrededor del perímetro. Se detuvo frente a la piedra, se agachó y la observó largo rato. «¿La recuerda?», susurró Lufía. «¿A quién? ¿A quién construyó la casa?». Alexei quiso preguntar cómo lo sabía, pero se quedó callado. Lufía abrió la puerta del coche y salió. Él corrió tras ella. «Lufía, espera», llamó. Pero la niña ya iba hacia Elena Dmitrievna. Ella levantó la cabeza al escuchar los pasos. «¿Puedo poner otra piedra?», preguntó Lufía. Elena Dmitrievna guardó silencio unos segundos y luego asintió. Lufía se agachó, encontró otra piedra lisa y la colocó junto a la primera. «Para que la primera no esté sola», explicó. «¿Cómo sabes lo que es la soledad?», preguntó de repente Elena Dmitrievna. «Mamá murió. Sé cómo es cuando alguien falta». El silencio se volvió denso, como agua. Alexei vio cómo los hombros de Elena Dmitrievna se estremecieron, solo un instante, pero lo notó. «Mi hijo tenía 12 años», dijo de repente. «Se llamaba Antón. Construimos esta casa para él, de verano, para que viniera aquí con sus amigos. Le gustaba la naturaleza, el silencio». Esto fue lo primero que contó sobre sí misma. Alexei se quedó inmóvil, temiendo romper el momento. «¿Qué le pasó?», preguntó Lufía en voz baja. «Un accidente hace 5 años. Lo llevaba al hospital después de un partido de fútbol. Le dolía la pierna, pensábamos que era un esguince. El conductor del otro coche estaba ebrio. Perdió el control». Las palabras caían una tras otra, planas, sin emoción. Pero detrás de cada una había un dolor comprimido hasta hacerse piedra. Antón murió instantáneamente. Los médicos dijeron que no sintió dolor. Yo sobreviví sin un solo rasguño. A veces pienso que la pena más cruel es quedar viva cuando tu hijo ha muerto. Lufía se acercó y tomó la mano de Elena Dmitrievna. Solo la tomó y la sostuvo. Ella miró la manita infantil, luego a la niña. «Mi mamá también murió en el hospital», dijo Lufía. «Cáncer.
Papá dice que no sufrió al final, pero yo sé que sí. Escuché cómo lloraba por las noches. ¿Cuántos años tenías tú? 6. Demasiado pronto. Elena Dmitrievna apretó la mano de la niña. Demasiado pronto para un dolor así. ¿Y tú? Tenía 40, pero la edad no importa cuando pierdes un hijo. No está bien. Los niños no deberían morir antes que sus padres. Se quedaron así un minuto más. Luego Elena Dmitrievna soltó la mano de Lufía y se levantó. Es hora de irnos. La última parada. En el coche, la atmósfera cambió. El silencio ya no era frío. Se volvió diferente, no vacío, sino lleno de un entendimiento no expresado. En el banco, Elena Dmitrievna salió durante sus habituales 30 minutos. Cuando regresó, Lufía le entregó un dibujo. Esto es para usted. En el dibujo había una mujer de pie entre dos mundos. A la izquierda, un lado oscuro, a la derecha, uno claro. La figura femenina estaba medio en sombra, medio a la luz. ¿Soy yo?, preguntó Elena Dmitrievna. Sí, estás en el medio. Puedes ir hacia allá o hacia allá. ¿A dónde crees que debo ir? Lufía señaló el lado luminoso. Allí, donde están los vivos, esperando. Elena Dmitrievna miró el dibujo largo rato, luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Gracias, dijo. Regresaron a la mansión. Antes de salir del coche, Elena Dmitrievna se giró. Alexei, mañana mismo programa, pero si Lufía quiere venir con nosotros, no me opongo. Él asintió, sin poder creer lo que oía. Los días siguientes se convirtieron en un nuevo ritual. Cada mañana, los tres recorrían los 4 destinos. Elena Dmitrievna permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, pero a veces hablaba de manera breve, cortante. Sin embargo, en el hospital contó que allí fue donde a Antón le dieron el último diagnóstico. Un esguince común, nada grave. Regresaban a casa satisfechos. Y luego, en la oficina legal, después del funeral, la inundaron de papeles, seguros, herencias, cierre de la construcción de la casa. Firmaba todo lo que le daban sin leer, solo para que la dejaran en paz. En la casa en construcción confesó que había ordenado detener la obra al día siguiente del funeral. Los obreros se fueron, dejando todo como estaba. Desde entonces nadie había vuelto, salvo ella. En el banco estaban los documentos a nombre de Antón, la cuenta que abrió cuando nació, donde cada mes depositaba dinero para su futuro. Ahora la cuenta solo existía, el dinero se acumulaba, pero no había nadie para gastarlo. ¿Por qué sigue yendo allí?, preguntó un día Lufía. Elena Dmitrievna reflexionó. No lo sé, probablemente porque es lo único que me conecta con él. Esos lugares son los últimos donde él estaba vivo, donde yo todavía era una persona normal. ¿No qué? Este vacío, una cáscara. Pero usted no está vacía. Veo dentro de usted mucho dolor. Y también amor por él. No se ha ido. Elena Dmitrievna no respondió, pero Alexei vio en el espejo cómo se giraba hacia la ventana y se pasaba la mano por los ojos. En la tercera semana sucedió algo que Alexei no esperaba. Al llegar al hospital, Elena Dmitrievna no salió del coche. No quiero, dijo en voz baja. ¿No quiere qué?, preguntó Alexei. Estar allí, mirar esas puertas, recordar. Entonces no hace falta. Lufía se giró hacia ella. Podemos simplemente quedarnos aquí o seguir. Pero voy allí cada día desde hace 5 años. Es como respirar. No sé cómo dejar de hacerlo. O tal vez es hora de aprender a respirar de otra manera. Propuso la niña. Elena Dmitrievna la miró largo rato. Eres muy sabia para tu edad. Mamá decía que el dolor hace a las personas más sabias, pero yo no quiero ser sabia. Quiero que mamá estuviera viva. Yo también quiero que Antón estuviera vivo cada segundo de cada día. Pero no está, y por más que me quede frente a estos edificios, no volverá. Por primera vez lo dijo en voz alta. Alexei vio lo difícil que le costaba pronunciar cada palabra. Sigamos, decidió Elena Dmitrievna.
Tampoco iremos a la oficina legal, directo a la casa. Fueron al edificio en construcción. Allí, Elena Dmitrievna salió, pero no permaneció en silencio. Caminó entre los pilares de concreto, tocó las paredes, miró los huecos vacíos de las ventanas. «Sabes, Antón quería que aquí hubiera un gran porche», dijo, dirigiéndose a Lucía. «Con columpios. Le gustaba columpiarse y mirar las estrellas». «¿Y por qué no terminarlo?», preguntó la niña. «¿Para quién? ¿Para qué? Para otros niños, los que no tienen dónde vivir». Elena Dmitrievna se detuvo. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, si no puedes terminarlo para Antón, puedes terminarlo para otros, para que su casa ayude a los vivos». Alexei vio cómo algo cambió en el rostro de Elena Dmitrievna. No de inmediato, sino poco a poco. Como si una capa de hielo empezara a derretirse, revelando lo que había estado debajo todo este tiempo. ¿Quieres decir hacer aquí algo como un refugio o un centro para familias que necesitan ayuda? Papá decía que después de la muerte de mamá no teníamos a dónde ir. Todos los refugios y centros estaban llenos. Si hubiera existido un lugar así, nos habría sido más fácil. Elena Dmitrievna se acercó a Lucía y se agachó frente a ella. Tu papá es un buen hombre, y tú eres una buena niña. ¿Ambos intentan devolverme a la vida? Sí, solo vemos que te duele, como nos dolía a nosotros. Pero nosotros lo superamos, así que ustedes también lo harán. No estoy segura de querer superarlo. ¿Y Anton querría que vivieras así? La pregunta quedó en el aire. Elena Dmitrievna cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. La primera en 5 años. No, susurró. Él era tan vivo, tan lleno de energía. No entendería por qué me convertí en un fantasma. Entonces no hay que ser un fantasma, dijo Lucía. Se quedaron así unos minutos más. Luego Elena Dmitrievna se secó los ojos y se levantó. Vamos a casa. Necesito pensar. En el coche, guardó silencio todo el camino, pero ese silencio era distinto. No había frialdad, estaba lleno de reflexión, de búsqueda. Cuando llegaron a la mansión, Elena Dmitrievna dijo de repente: «Alexei, pasa por mi oficina en 1 hora, necesitamos hablar». Él asintió, sintiendo que el corazón le latía más rápido. ¿Qué querrá decir? ¿Tal vez despedirme? ¿O crucé un límite permitiendo que Lucía hablara con ella tan abiertamente? La hora se hizo interminable. Lucía dibujaba en la cocina. Alexei caminaba nervioso por la sala. Finalmente, el reloj marcó la hora. Dejó a su hija y fue al edificio principal. Elena Dmitrievna estaba sentada en su escritorio, con algunos papeles frente a ella. Con un gesto, le invitó a sentarse. He tomado una decisión, comenzó sin preámbulos. En las últimas 3 semanas algo cambió. No sé cómo explicarlo. Solo ustedes, Lucía y tú, me mostraron que la vida no ha terminado. Se detuvo, pero no terminó. Alexei guardó silencio, sin saber qué decir. Quiero cambiar la ruta. Ya no voy a visitar esos lugares todos los días. Tal vez una vez a la semana, tal vez una vez al mes, no sé, pero no todos los días. Ya es hora de parar. Eso está bien, dijo Alexei con cautela. Y también quiero que me ayuden con un proyecto, una casa sin terminar. La idea de Lucía sobre el centro para familias. Quiero hacerlo. Terminar la casa, abrir un centro de ayuda llamado Antón, para que su nombre esté ligado a la vida, no a la muerte. Es una idea maravillosa, pero para eso necesito volver al mundo real. Y yo he olvidado cómo vivir en él. En los últimos 5 años solo existí, firmando papeles que me traían sin prestar atención, dejando que todo siguiera su curso. La empresa la manejaban los directores. Yo solo firmaba donde se requería. Ella guardó silencio, luego continuó. Mañana quiero ir a la oficina de la empresa. Por primera vez en 5 años. Necesito un conductor y apoyo moral. Pueden llevar a Lucía con ustedes. Es como un talismán. Cuando ella está cerca, me es más fácil. Alexei sintió que algo se comprimía dentro de él.
Esa mujer fría, que parecía inaccesible, de repente se volvió vulnerable y les confió su debilidad. Nosotros ayudaremos, prometió. Todo lo que haga falta. Elena Dmitrievna asintió, y por primera vez en mucho tiempo él vio una débil pero verdadera sonrisa en su rostro. Gracias. Ni se imaginan cuánto significa esto para mí. Salió de la oficina con la sensación de que el mundo se había movido, de que algo grande y importante había comenzado, y ellos formaban parte de ello. Por primera vez en 5 años, Elena Dmitrievna no vestía de negro, traje gris formal, cabello suelto, maquillaje ligero. Parecía más joven, aunque sus manos temblaban al sentarse en el coche. ¿Listos?, preguntó. Listos, respondió Alexei. Lucía estaba sentada atrás en silencio con un nuevo dibujo, una mujer cruzando un puente dorado sobre un abismo. El camino hasta la oficina de la empresa Volkov tomó 40 minutos de silencio. Elena Dmitrievna jugaba con la correa de su bolso, respiraba profundo, reuniendo valor. Frente al edificio de vidrio y concreto, salió pero regresó de inmediato. Lucía, dame tu dibujo para valentía. La niña le entregó la hoja. Elena Dmitrievna la guardó en el bolsillo del saco y desapareció por las puertas de la oficina. Pasó una hora. Luego otra. Lucía se quedó dormida en el asiento trasero. Alexei leía noticias cuando una figura familiar se detuvo junto al coche. Alexei Gromov, María Petrovna, su antigua vecina, envejecida y demacrada. María Petrovna. ¿Cómo está? Mal, Alexei. Le entregó un sobre. Orden de desalojo. A nosotros y a otras 47 familias. En 2 meses a la calle. Alexei tomó el documento. Sello de la empresa Volkov. Compensación, migajas, ni siquiera para alquilar una habitación. Tengo 68 años. ¿Quién me recibirá? La gente acabará en la calle, Alexei. La ira hervía dentro de él. Elena Dmitrievna hablaba de ayuda, de un centro para los necesitados, mientras ella misma expulsaba gente. Lo resolveré, lo prometo. María Petrovna se fue. Lucía se despertó en el coche. Papá, ¿qué pasó? Nada, Sol. Pero vio el sobre y entendió todo sin palabras. Otra hora de espera se volvió tortura. Cuando apareció Elena Dmitrievna, cansada y pálida, Alexei apenas podía contenerse. Vamos a casa, dijo ella. Ha sido difícil, mucho acumulado. Necesito hablar con ustedes, interrumpió Alexei con firmeza. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué pasó? Se giró, extendiendo el sobre. Esta es la orden de desalojo, 48 familias. Mi vecina, que ayudaba cuando mi esposa moría. Una mujer mayor sin a dónde ir. Su empresa los está echando a la calle. Elena Dmitrievna leyó el documento. Su rostro se volvió aún más pálido. No lo sabía. ¿Cómo pudieron no saber? Es su empresa. Se los dije. Su voz se elevó, emergieron emociones contenidas. 5 años no dirigí nada, solo firmaba papeles. ¿Creen que quería esto, causar dolor? Pero ustedes lo hicieron con su indiferencia. Mientras lloraban por su hijo, su empresa destruía vidas. El silencio se volvió ensordecedor. Lucía se encogió en el asiento, asustada. Elena Dmitrievna cerró los ojos, respirando con dificultad. Tienes razón, finalmente dijo en voz baja. Completamente razón. Estaba tan absorbida por el dolor que no veía nada. Destruía porque yo misma estaba destruida. Abrió los ojos, llenos de lágrimas. No puedo devolver a Anton, no puedo cambiar el pasado, pero puedo corregir esto ahora mismo. ¿Cómo cancelar todos los desalojos? Revisando la política de la empresa. Hoy descubrí que nos dedicamos a la renovación, pero no construimos vivienda para los desalojados. Solo los echamos con una compensación. Eso es inhumano. Secó sus lágrimas con un gesto firme. Mañana reuniré al consejo de directores. Todo cambiará, lo juro. Y hoy iremos a visitar a su vecina.
Le diré personalmente que no habrá desalojo y me disculparé. ¿Está segura? Absolutamente. Lufía le entregó un nuevo dibujo. Una mujer reparada con oro. Técnica japonesa kintsugi. Tú estás rota, pero eres preciosa. Elena Dmitrievna tomó el dibujo con manos temblorosas. ¿Cómo sabes sobre el kintsugi? Mamá me lo contó. Dijo que todas las personas están rotas, pero si se pegan correctamente, pueden ser más bellas que antes. Tu mamá era sabia. Sí, pero la olvido. Ha pasado un año y ya olvido su voz, su olor. Es normal. Elena Dmitrievna abrazó a la niña y ambas lloraron. Fueron a un barrio antiguo, edificios de paneles, entradas desgastadas, niños en el patio. Elena Dmitrievna miró alrededor al salir del coche. ¿Aquí vivían ustedes? Sí. Aquí murió mi esposa. Aquí Lufía perdió la capacidad de hablar. Aquí fuimos felices y desgraciados al mismo tiempo. 5º piso sin ascensor. María Petrovna abrió la puerta y se quedó paralizada. Alexei. ¿Y esta quién es? Elena Dmitrievna Volkova, dueña de la empresa. El rostro de la anciana se endureció. Vinieron a ver cómo viven los que ustedes desalojan. No, dijo firmemente Elena Dmitrievna. He venido a disculparme y a decir, no habrá desalojo de ustedes ni de nadie en esta casa. María Petrovna se quedó inmóvil, incrédula. Es verdad, mañana cancelaré todas las órdenes, no derribaremos la casa. La renovaremos a costa de la empresa. Es lo mínimo que debo hacer para redimir mi indiferencia. La anciana lloró en silencio. Elena Dmitrievna la abrazó. Perdón por el dolor, fui ciega. Perdieron a un hijo, dijo María Petrovna. Sé cómo es. Hace 20 años mi hija murió de cáncer. El dolor nunca se va, pero no puedes dejar que gobierne tu vida. Las dos mujeres permanecieron abrazadas, separadas por el estatus pero unidas por el dolor. En el coche, Elena Dmitrievna dijo: mañana será difícil. Los directores no se alegrarán, están acostumbrados a hacer lo que quieren, pero ya no lo permitiré. Y si se resisten, los despediré y buscaré a otros que entiendan. Los negocios no son solo dinero, son responsabilidad. Lufía añadió: ahora ya no eres negra, eres gris, mitad oscura, mitad clara. ¿Y hacia dónde voy yo? Hacia la luz, despacio, pero seguro. Por la noche, Alexei acostó a su hija. Papá, parece que la estamos ayudando a mejorar. Sí. Bien, mamá lo aprobaría. En las ventanas del edificio principal, las luces se veían encendidas. Elena Dmitrievna no dormía, preparándose para el día siguiente. Alexei salió al porche, respiró el aire frío, pensando en lo extraña que se había vuelto la vida. Hace un mes era un padre desempleado y desesperado. Hoy formaba parte del renacimiento, no solo de Elena Dmitrievna, sino también del suyo propio. La vida continuaba, a pesar del dolor y la pérdida, y eso era hermoso. El consejo de directores fue a las 10 de la mañana. Alexei llevó a Elena Dmitrievna media hora antes. Traje negro, cabello recogido, sin maquillaje. Profesional, concentrada, pero con las manos temblorosas. Lufía, quédate con papá, dijo. Puede ser incómodo. Ustedes podrán con esto. La niña le dio una piedra de la casa sin terminar. Para valentía. Elena Dmitrievna apretó la piedra en la mano y asintió. 2 horas de espera. Alexei y Lufía jugaban, dibujaban. De repente, 3 hombres con trajes salieron del edificio, caras enojadas, llamadas ruidosas, directores despedidos. 1 hora después apareció Elena Dmitrievna, pálida y cansada, pero con la espalda hervida. Hecho. 3 directores despedidos. 2 aceptaron la nueva política. Todos los desalojos cancelados. Mañana comenzamos la renovación manteniendo a los residentes. Se resistieron mucho. Decían que era económicamente desfavorable, que destruiría la empresa,
que no entendía de negocios. Pero yo dije, no entiendo de negocios sin conciencia. Si la empresa solo causa dolor, que se cierre. Se recostó en el asiento. Por primera vez en 5 años me siento viva, enojada, cansada, pero viva. Ahora lo importante es ir al barrio y decirles a las personas personalmente. Tengo todo el día y toda la vida que me queda. María Petrovna reunió a los vecinos en el patio. Más de 100 personas para las 3 de la tarde. Ancianos, jóvenes, niños, rostros desconfiados. Elena Dmitrievna salió del coche. Lucía tomó su mano. Me llamo Elena Volkova. Mi empresa envió órdenes de desalojo. He venido a decir, eso no sucederá. Todo está cancelado. Ruido, desconfianza, preguntas. Pero eso no era todo. Lanzaré un programa de renovación gratuita de sus casas. Nuevas ventanas, calefacción, techo. A costa de la empresa. Es una deuda por años de mi indiferencia. El silencio cambió, la gente se miraba entre sí. Perdí a mi hijo hace 5 años. Mi voz tembló. En mi dolor olvidé que hay otras personas, otros destinos. Permití que la empresa cometiera injusticias. El dolor no justifica la crueldad. Pido disculpas a cada uno. Una mujer con 3 hijos salió adelante. Cuando llegó la orden, no durmió una semana. Pensaba a dónde ir, cómo alimentar a los suyos. ¿Realmente lo cancelan? Sí, lo juro por la memoria de mi hijo. La mujer lloró y abrazó a Elena Dmitrievna. Luego otra, y otra. En minutos, una multitud alrededor. Agradecían, lloraban, no podían creerlo. Alexei permanecía a un lado con Lucía. La niña dibujaba a una mujer rodeada de personas. De cada una se extendía un hilo dorado. ¿Qué es esto?, preguntó el padre. Conexiones. Ya no está sola. Regresaron a la mansión tarde. Elena Dmitrievna se retiró, pero media hora después tocó en el ala este. «Puedes entrar». Se sentó en el sofá. Lucía se acomodó a su lado. Gracias a ambos. Si no fuera por ustedes, me habría quedado muerta por dentro. No hicimos nada, replicó Alexei. No, mostraron que la vida continúa, que el dolor no es una sentencia, que se puede estar rota y aún así ser valiosa. Ella miró a Lucía. ¿Tu mamá te enseñó a dibujar? No, salió solo después de su muerte. No podía hablar, pero podía dibujar. Anton también dibujaba. No muy bien, pero con alma. Me quedaron algunos álbumes. ¿Quieres verlos? Fueron al edificio principal, a una habitación que Alexei no había visto. Paredes azules de habitación infantil, pósters de futbolistas, escritorio con libros de estudio, como si el niño hubiera salido un momento. No pude entrar aquí durante 5 años, hoy lo abrí. ¿Y sabes qué? No se sintió más fácil, pero tampoco peor. Simplemente diferente. Sacó un álbum de dibujos, casas, perros, espacio, mamá. Esto lo dibujó él, a mi divertida, con ojos enormes y sonrisa de oreja a oreja. Te veía feliz, dijo Lucía. Sí, entonces era feliz, no sabía cómo valorar. Ahora, ya sabes, estoy aprendiendo. Pasaban las páginas, miraban fotos. Alexei vio que Elena Dmitrievna hablaba de su hijo sin dolor, sino con calor. Los recuerdos dolían, pero no mataban. Quiero mostrarles algo, dijo, llevándolos al segundo piso. Habitación cubierta de dibujos infantiles. Cientos. El proyecto de Anton. Quería recopilar los dibujos de los niños de la ciudad y hacer una exposición. Decía que los dibujos infantiles eran honestidad en su forma más pura. Comenzó, pero no alcanzó a terminar. «¿Podemos continuar?», propuso Lucía. «Yo ayudaré. Recogeremos los dibujos, haremos la exposición en la casa sin terminar cuando esté terminada». Elena Dmitrievna se sentó frente a la niña. «A veces parece que Anton los envió para que no me quedara sola, para recordar cómo vivir. Tal vez sí lo hizo.
Mamá decía que los muertos no se van por completo, se vuelven parte del mundo y ayudan desde allí. 3 personas en la habitación, llena de creatividad infantil, 3 personas hechas de fragmentos. Entre ellos no hay conexiones al azar, sino una familia, no de sangre, pero real. Al día siguiente, Elena Dmitrievna anunció la construcción del centro en nombre de Anton Volkova. La casa sin terminar se convertiría en un lugar de ayuda para familias, vivienda temporal, asesoramiento, apoyo. Los primeros residentes serían 3 familias del barrio, mientras sus casas eran reparadas gratis. Ella comenzó a trabajar de verdad, cada día en la oficina revisando proyectos, reuniéndose con gente. Alexei la llevaba, Lucía a menudo iba con ellos. Poco a poco, en la mansión aparecieron otras personas, arquitectos, constructores, trabajadores sociales. La casa volvió a vivir. Se escuchaban voces, pasos, risas. Elena Dmitrievna cambiaba lentamente, de manera constante. Brillo en los ojos, sonrisas en el rostro. Extrañaba a su hijo, pero como persona viva, no como fantasma. Tenías razón entonces, dijo a Alexei. Cuando gritaban en el coche, destruía vidas con indiferencia, pero si pude destruir, entonces puedo construir tanto como pueda. En memoria de Anton y de todos los que no vivieron hasta mañana. Ya empezaste. Solo empecé. Hay mucho trabajo por delante. Sonrió por primera vez plenamente, sin sombra. La mujer de mármol se transformaba en un ser de oro y grietas, roto, pero hermoso. 6 meses de construcción convirtieron la casa sin terminar en un centro de ayuda luminoso. Lucía dibujaba bocetos para las paredes, árboles brillantes, pájaros, sol. Los artistas los hicieron realidad. Alexei se convirtió en asistente de Elena Dmitrievna en proyectos sociales. Lucía fue a la escuela del centro para niños que habían vivido traumas y, por primera vez en año y medio, comenzó a hablar más. Elena Dmitrievna dejó de vestir de negro, dejó de ir a los 4 domicilios. Anton no está allí, está aquí, en lo que hago, dijo. El 7 de septiembre, día en que Anton habría cumplido 18 años, se inauguró el centro. En la entrada, una placa conmemorativa, centro en nombre de Anton Volkova. Elena Dmitrievna cortó la cinta. Mi hijo soñaba con una casa donde hubiera diversión y ruido. No llegó a verla, pero creo que ahora la ve, dijo a los presentes. Dentro, luminoso y acogedor. Las primeras 3 familias se mudaron ese mismo día. A la mañana siguiente fueron al cementerio. Elena Dmitrievna contó a su hijo sobre el centro, sobre que había regresado a la vida. Lucía colocó una piedra dorada en la tumba. Para que no esté solo. Vecinos del barrio comenzaron a llegar, 20 personas apoyando a la mujer que los ayudó. Su hijo estaría orgulloso, dijo una joven madre. El centro funcionaba a plena capacidad. 40 familias recibieron ayuda. Elena Dmitrievna se convirtió en persona viva, reía, lloraba, sentía. Temía que al liberar el dolor, perdería a Anton. Pero él no desaparecía. Estaba en cada niño que ríe en el centro. En cada familia que recibió una oportunidad, confesó. En el aniversario de la muerte de Anton, Lucía colocó la 3ª piedra dorada. 3 años juntos. Cada año pondrá una nueva, para que recuerden. Por la noche, Elena Dmitrievna repasaba los dibujos de Lucía, viendo su propia historia, el camino de la muerte a la vida. Último dibujo, 3 personas frente a una casa de la que emana luz. Firma, la casa donde vive el amor. Salió al balcón. Abajo, Alexei jugaba con Lucía al balón. Escena cotidiana. Para ella, un milagro. Estaba viva de verdad. 3 personas, rotas por la vida, 3 historias de dolor, se habían convertido en una familia de oro y grietas, demostrando, lo roto puede ser hermoso. El final puede ser un comienzo. El amor es más fuerte que la muerte. Anton Volkova no llegó a los 17, pero su nombre se convirtió en símbolo de renacimiento para cientos de personas. 3 piedras doradas en la tumba. Memoria que no hiere,
sino que sana. Esta es la historia de la vida que continúa a pesar de todo. De una familia que surge donde las personas están dispuestas a compartir dolor y alegría. Del oro con el que se pueden pegar cualquier grieta. Cada día, el sol se levantaba sobre la mansión de los Volkova, iluminando la casa viva del presente. La casa donde 3 corazones rotos aprendieron a latir juntos nuevamente, más fuertes, más brillantes.